No hubo milagro. El Real Madrid hizo su trabajo, goleó 3-0 al Brest en Francia, pero eso no fue suficiente. El nuevo formato de la Champions le pasó factura, y ahora el equipo de Ancelotti tendrá que jugar los playoffs. Y ojo que su rival podría ser el Manchester City. Vaya premio para quedar entre los 8 mejores de la fase regular. El partido comenzó con retraso por el humo de las bengalas, imágenes que trajeron buenos recuerdos a los madridistas. Pero ya en el partido, el Brest asustó al inicio, pero el Madrid golpeó cuando quiso. Rodrigo abrió la lata con una gran jugada individual. Bellingham amplió la ventaja tras una combinación con Lucas Vázquez. Y Rodrigo cerró la goleada tras un rebote de un disparo de Mbappé. Un partido serio, pero sin más historia. Lo interesante vino después. Jude Bellingham, otra vez MVP del partido, sigue demostrando que nació para jugar en el Real Madrid. Da igual, Jude merecía también y en otro partido Vini también. Sé que merecía también, pero no pasa nada. Y ojo con su celebración, porque revivió el icónico baile con Lucas Vázquez del año pasado, detalles que ya empiezan a convertirse en tradición. Mbappé, por su parte, sigue sin brillar en la Champions con el Madrid. No tuvo su mejor noche y terminó frustrado. Lo intentó de todas las formas, pero simplemente no era su día. Eso sí, incluso en un partido discreto, se fue con una asistencia, así como lo oyen, ya que su remate en el tercer gol de Rodrigo contó como tal. Noche agridulce para Kylian, que sigue en deuda en la competición fetiche del Real Madrid. Pero más allá del resultado, el debate tras el partido giró en torno al formato de esta Champions. Ancelotti dejó caer que no le gusta este sistema con demasiados partidos y con tan poco tiempo de recuperación para los jugadores. Es quitar los partidos para dar menos desgaste a los futbolistas. Carleto también dejó claro sobre su preferencia de jugar o no contra el City. A nosotros no nos gusta jugar contra el City, pero si hay que jugar contra el City, jugaremos. Por otra parte, Guardiola, al ser preguntado por un posible cruce con el Madrid o el Bayern en playoffs, dejó una de sus frases clásicas: ambos equipos son mejores que nosotros. Una joya de la ironía. Al final, la cosa terminó de la siguiente forma: el Madrid clasificado a los playoffs de esta nueva Champions. Ya lo sé, increíble que haya 16avos de final en Champions, algo más propio de la Europa League. Pero bueno, el sorteo de estos partidos se realizará el 31 de enero. El Madrid se jugará su pase contra el City o el Celtic, y si avanza podría verse las caras con el Atlético o el Bayer Leverkusen en octavos de final. Las fechas de los encuentros de playoff se disputarán los días 11 y 12 de febrero, partidos de ida, y el 18 y 19 de febrero los partidos de vuelta, que por cierto el Real Madrid jugará en casa. El sorteo de octavos, cuartos de final y semifinal será el 21 de febrero, partidos que se jugarán entre el 4, 5, 11 y 12 de marzo, y las fechas de semifinales serán el 29 y 30 de marzo y 6 y 7 de mayo, y la gran final de la Champions el 31 de mayo. Fechas maratónicas, partidos extra y un sistema que hasta ahora solo ha servido para que ningún grande se quede fuera demasiado pronto. Conclusión: ningún equipo grande eliminado, más partidos de relleno y menos emoción. La clasificación se decidió por diferencia de goles, algo que deja dudas sobre su justicia. Ahora tenemos unos 16avos de final en Champions con una primera fase que ni es de grupos, ni es una liga, ni es nada claro. Un caos que nadie entiende. En fin, muy bien hecho, Seferín, te has cargado una de las competiciones más exquisitas de este deporte. Al final, lo que parecía un torneo que ponía a los mejores frente a los mejores, hoy se ha transformado en una montaña rusa llena de cambios, caos y un formato que ni los mismos jugadores comprenden del todo. Y mientras los grandes se enfrentan a playoffs inesperados, la Champions pierde ese toque mágico que la hacía tan especial. En este maratón de partidos, la pregunta es: ¿realmente estamos viendo la mejor versión de la competición? ¿O estamos condenados a seguir sobrecargando a jugadores y equipos hasta que todo se vuelva más confuso que emocionante? La Champions ya no es lo que era, y este formato solo ha demostrado una cosa que ya lo decía Camavinga: Football Politics.